Sí. Muy buenas tardes para todos. Yo, Miguelina Justo, psicoterapeuta, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de bienestar, donde cada último viernes del mes nos reunimos para conversar sobre un tema de interés para todos. El día de hoy vamos a estar hablando de este tema que hemos titulado Tengamos la guerra en paz. Vamos a estar hablando de conflictos. Y cuando yo estuve escogiendo este título, realmente les confieso que me problematicé un poco, porque claro, quería que fuera algo lúdico, pero ciertamente no es lúdico lo que está sucediendo de manera real en muchos países alrededor del mundo. Lo sabemos, podemos estar de un lado o del otro, defendiendo o atacando, dependiendo de cómo a quienes hemos escogido como las víctimas, pero lo cierto es que hay guerra en nuestro mundo y yo creo que es importante que nos hagamos conscientes de que esto está sucediendo y de de qué manera también esto nos impacta, en qué responsabilidades pudiéramos o no tener sobre esto que sucede. Desde este contexto, bueno, la idea es que hablemos de conflicto, o sea, ese es el tema central. Hablemos de conflicto y de cómo resolver esos conflictos, los conflictos que hay dentro de una pareja, en la familia, que tanto afectan a los chicos, mamá, papá discutiendo, la abuela con la mamá o el abuelo con el primo, ¿verdad? El conflicto en el tránsito, hay un choque y bueno, ¿quién es el culpable? ¿No? Que fuiste tú. Eh, Esas tensiones que se generan también en el trabajo. eh, es como si el conflicto nos rodeara por todos los lugares, como que uno pisa, como si fuera un campo minado, así igual como esas estrategias horribles de guerra, minar los campos de bombas, así mismo, como uno va andando sintiendo eso, que por donde pisa puede estallar una bomba, puede estallar un conflicto entre los hijos y los padres, eh, incluso hasta puedo estar en conflicto, puedo estar en guerra conmigo misma, conmigo mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido ese, esa angustia interior frente a dos fuerzas, dos o más fuerzas que se contraponen entre nosotros? ¿Por qué hice esto? No debía haber actuado de esta manera. En fin, el conflicto nos rodea. Ahora, yo quisiera proponerles a ustedes que reflexionáramos sobre qué despierta en mí la palabra conflicto. O sea, ¿qué genera? ¿Qué emociones, qué pensamientos, acciones, qué ideas tengo yo sobre lo que es un conflicto cuando escucho esta palabra? ¿A qué se asemeja en mi interior? Y esto es vital. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo yo conciba el conflicto, así lo voy a manejar. Si yo creo que el conflicto es algo natural, que se da de manera normal entre la gente, entre las instituciones, entre los países, bueno, así las probabilidades de yo gestionar el conflicto de una manera adecuada van a ser más, van. Sin embargo, si lo veo como algo amenazante, mi reacción probablemente sea más bien atacar o quizás yo decida huir porque lo veo como algo eh, que me va a hacer daño. Entonces, que tengo que o bien eliminar rápidamente, quizás de forma imprudente, o bien
yo entienda que tengo que evitarlo a cualquier costo. Entonces, es muy importante que nos sentemos con nosotros mismos y contemplemos cuál es la idea que tengo del conflicto. Entonces, ojalá que podamos ahora disfrutar eh, de este corto que nos brinda una visión del conflicto y de cómo se puede resolver. Es un corto chistoso, em, y pienso yo que nos va a poder ayudarnos, va a poder iluminar esta conversación que tendremos sobre este tema tan importante. Acuérdense que estamos revisando la visión que tenemos sobre el conflicto y por lo tanto cómo lo manejamos, ¿de acuerdo? Entonces, espero que lo disfruten muchísimo. Bueno, qué divertido, ¿verdad que sí? No sé si quisieran reaccionar a lo que han visto, María Lourdes, tú, y si quisieras comentar algo sobre este pequeño corto maravilloso, ¿verdad? Sí, sí, está fabuloso. ¿Verdad que sí? Eh, Ajá, ¿qué se sí, te queda al ver eso, al analizar lo que acabamos de ver? como realmente a veces uno, al no tener como las herramientas para asumir el conflicto, eh,
las emociones te llevan a hacer cosas que más bien incrementan el conflicto, no forman parte de la solución. Así es. Y a veces eh, la solución la tenemos delante de los ojos, pero por querer cumplir un objetivo y no querer que quizás el otro lo alcance, porque lo entendía así, ¿no? Como que los Sí, dos así es. hombres debatiéndose por Así es, así es. cazar el conejito. Y, y a veces ninguno de los dos gana, porque los conflictos no son para ganar. O sea, hoy más que nunca siento y concibo que la vida se hizo para vivirla, no para el triunfalismo. Entonces, a veces los conflictos, justamente, si uno está lleno de ego, así va a reaccionar un poco lo que tú decías antes, dependiendo de cómo yo lo veo. O huyo, o Ujú, ataco, ujú, ujú. o Así, simplemente no resuelvo, sino que me dejo guiar por determinada emoción y exactamente. no aprendo a enfrentar o afrontar el conflicto. Y realmente, bueno, yo no sé si con la evolución, los años, la madurez, las terapias, pero qué divino cuando uno aprende realmente a asimilar de que los conflictos realmente van a estar todos los días de nuestras vidas. Así es. Llamémoslos adversidades, llamémoslos microconflictos, como tú Situaciones, señalabas, exacto, como problemas, exactamente, y como diferencias. tú señalabas, empezando por uno mismo. Ahora imagínatelo a nivel, en mi caso, por ejemplo, el conflicto macro, que en este momento, Así en es. mi caso como venezolana, también Ujú, estoy viviendo. ujú. Entonces, está interesantísimo. Sí, sí, sí. Me alegra muchísimo escucharte, María Lourdes, porque has aportado ideas importantes, como se despiertan emociones, se despiertan ideas, ¿verdad? Esta idea, bueno, se generó un conflicto, hay un interés que tengo que satisfacer y claro, las herramientas que tengo es que me impongo, ¿verdad? Así Que tengo mismo. que quitar esto que quiero, ¿verdad? Compito contigo. Y fíjate cómo has dicho, lo has establecido de manera genial, como muchas veces las cosas que hacemos, las estrategias que utilizamos, nos llevan a profundizar el conflicto, acrecentarlo, lejos de mitigar el problema que tenemos delante o solucionarlo, que sería lo ideal. Y lo chistoso de esto, por esto lo escogí, es que fíjate cómo el escoger una herramienta equivocada desde una perspectiva equivocada, bueno, no estoy hablando del arma, ¿verdad? Porque cada uno Sí, tiene sí. dos estrategias diferentes, seducir, ¿verdad? Eliminar. Em, Escoger un abordaje inadecuado hace que entonces, además de gasto mi tiempo, gasto mis recursos, me impide muchas veces conseguir lo que quiero. Al final estaban los dos discutiendo y ninguno de los dos se quedó con el conejo. Exactamente, por eso el ¿Verdad? cortometraje me cautivó. O sea, Sí, está es, realmente seleccionado para... sí, es genial, genial. Este es una escuela de arte que se dedica, bueno, una de las cosas que hace es eh, promover la cinematografía a través de estos cortos y realmente tienen un catálogo maravilloso de cortos realizados por sus estudiantes. Bueno, que- pero ojalá que de acá se despierte en nosotros la necesidad de enfrentar el conflicto de una manera adecuada. O sea, el conflicto, como tú bien dijiste, va a estar ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando no
lo abordamos de una forma efectiva. Este corto también nos da algunas pistas, ¿verdad? Sí, Ya lo decíamos hace unos segundos, un gasto de tiempo, gasto de recursos, se lastima la relación, porque después de ahí yo creo que estas dos personas no van a volver a, a, a saludarse jamás. em, y claro, corremos el riesgo de no alcanzar el objetivo. Eso solo para mencionar algunas de las consecuencias negativas de un abordaje inadecuado. Hay situaciones que se generan en la familia, que se generan en el trabajo, que realmente podrían haberse resuelto de una manera sencilla, pero luego se convierte esto en un tsunami, en un maremoto que destruye todo, donde intervienen otras personas, donde se suman malos entendidos y, y realmente lejos de disminuir, acrecienta el conflicto, lejos de resolverse, se sostiene, se fortalece, se solidifica. Y la idea es que vayamos caminando, haciéndonos conscientes de estos peligros, haciéndonos conscientes y preguntándonos a nosotros mismos, ¿cómo hasta ahora he abordado las situaciones conflictivas que se me han presentado? ¿Qué generan en mí? ¿Verdad? Entonces, el conflicto es algo natural, muchas veces inevitable, porque se genera de manera eh, orgánica. Es algo en ocasiones necesario y lo más importante es que es potencialmente beneficioso. Les voy a comentar dos ejemplos. Nosotros sabemos, quienes estudiamos la conducta, cómo funciona la mente y las relaciones humanas, que el momento de la eh, adolescencia es un momento que genera conflicto. Un conflicto puede haber un conflicto interior, ¿quién soy yo? Eh, ¿Será que soy atractivo? ¿Soy inteligente? Esta conformación de la personalidad, pero también hay un conflicto que se puede dar en la familia. Y fíjate, este conflicto puede ser muy sano. ¿Por qué? Porque el adolescente, parte de las tareas que tiene que cumplir es integrarse a otros círculos sociales. Y esto puede generar tensión. Y queremos que genere tensión. Queremos que este joven pueda, eh, de una forma respetuosa, plantear opiniones que quizás irán en contra de lo que ha hasta ahora aprendido en la familia. Y esto va a ser beneficioso porque le va a permitir ser diferente. Y si es diferente, mm, puede llegar a ser eh, el mismo o ella misma, no una continuación de papá o de mamá. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la persona pueda, dentro de ese contexto familiar seguro, pueda aprender a solventar esas dificultades sin perder esa conexión con la familia, con el origen, con la raíz, con ese tronco que le da fuerza y se puede entonces diferenciar, convertirse en una rama, ¿verdad? Eh, con características similares pero distintas. Entonces, cuando yo veo adolescentes muy complacientes, demasiado obedientes. Si mamá dice brinca, él brinca. Si papá dice siéntate, se sientan. Yo digo, bueno, bueno, esto no es lo que queremos ver ahí. Queremos ver un chico, claro, respetuoso, que escucha,
pero que es capaz de pensar distinto. Y esto es lo que genera esta sana diversidad que podemos ver en familias, ¿verdad? Donde hay un amor único, pero que se expresa de una forma diferente, y donde se le da permiso al otro de ser distinto. Entonces, fíjense ahí cómo podemos ver el conflicto como algo sano, como una muestra del desarrollo que queremos ver en nuestras familias, por poner un ejemplo. Otro ejemplo que les quiero presentar es cómo los conflictos nos pueden ayudar a generar soluciones creativas. Cuando hay escasez, cuando eh, se presenta una dificultad, por ejemplo, en un suplidor, vamos a pensar en una empresa, este conflicto me puede llevar a cuestionarme, y desde ese cuestionamiento yo puedo ser capaz de generar a través de la innovación, de la creatividad, nuevos escenarios, nuevas soluciones que hasta ese momento, por no haber enfrentado una dificultad, no sucedía. Entonces, algo como algo natural, muchas veces inevitable, que va a ser necesario y que es potencialmente beneficioso. Por lo tanto, no tengo que atacar siempre ni huir de él, sino puedo mirarlo a la cara y desde esta perspectiva atreverme a pasear por este abanico de alternativas que me permitirán resolverlo de manera beneficiosa para todos. Entonces, precisamente ahora lo que quiero es que podamos empezar a buscar esas estrategias para abordar el conflicto de una manera más efectiva. Ahora bien, indudablemente que nos puede ayudar muchísimo el examinar las causas del conflicto, o sea, dónde se generan. Y aquí les he listado 4. Puede haber conflictos por problemas de comunicación, malos entendidos que se dan. Ah, pero tú dijiste, pero yo creía, ¿verdad? Puede darse el conflicto tal como vimos en este corto maravilloso por recursos escasos que están en discusión. Pero también pueden darse los conflictos porque haya diferencia en las metas, en lo que cada uno quiere. Quizás mamá y papá entran en conflicto respecto a la crianza de sus hijos porque mamá quiere que se sientan seguros, pero papá quiere que aprendan a resolver por ellos mismos eh, estas situaciones de la vida. Y claro, mamá, papá pueden tener discusiones por tener metas distintas. Hay otro elemento que ya ustedes ven ahí que puede generar mucho conflicto, y es cuando hay valores diferentes. Lo podemos ver, claro, al interior de la familia, pero es mucho más común observar esto en los espacios de trabajo, ¿verdad? Donde para mí es muy importante eh, el proceso, el cómo hago las cosas, y quizá para el otro es solamente hacerlas rápido, y quizás para mí es hacerlas bien. Quizá para mí es importante la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, y para el otro sea la efectividad. Entonces, aprovecho ahí para invitarnos a examinar eh, estas causas y cómo estas causas han provocado los conflictos históricamente en nuestras vidas. Han sido problemas de comunicación, me cuesta escuchar, me cuesta expresarme con claridad, y eso hace que tenga yo serias dificultades
con las personas, es un tema de recursos, em, hay diferencia en cuanto a las metas, los valores que tenemos son distintos. Examinemos eso, vayamos examinándolo. Yo estoy segura que ustedes van ahí mientras yo lo voy mencionando, pasando revista a lo que ha sido la historia de los conflictos en sus vidas. Entonces, examinemos estas herramientas. Y aquí les propongo un, una, un cuento que es muy famoso, quizás ustedes lo habrán escuchado, donde se le pide a personas no videntes, a personas ciegas, que describan a un elefante. Entonces, claro, la persona no está viendo el elefante, simplemente está tocando la parte que le ha tocado, valga la redundancia. Y claro, ¿qué dirá el que está tocando los colmillos del elefante? ¿Es suave, es frío, es firme? ¿Qué dirá el que está tocando la trompa? Ah, es rugoso, húmedo. ¿Qué dirá quien está tocando la oreja? Ah, es delgado y maniable. En fin, cada uno de nosotros tiene una perspectiva de la situación. Y claro, desde esta perspectiva actúa, eh, concibe la vida. Entonces, ¿cómo se pueden generar grandes conflictos precisamente porque no reconocemos esta diversidad? Imagínense la discusión que se pueda generar entre quien está tocando una de las patas del elefante, quien está tocando la cola. No, 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 es delgado y peludo. No, 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 no. Es grueso y tiene pezuñas. No, yo no, aquí, eso no tiene pezuñas. O sea, solo estoy mencionando uno de los problemas de la comunicación para que nos revisemos. Y tenemos una tremenda oportunidad aquí de eh, darnos el chance de contemplar de que quizás los conflictos que se han generado están alimentados por esto. No es que el otro es difícil. O sea, yo comprendo al otro en su perspectiva, comprendo que el otro que quizás tiene una visión diferente de las cosas, la tolero, puedo entrar en diálogo con esa persona. Quiero también eh, presentarles otra historia que a mí me encanta. Es un pequeño cuento que leí hace todos los años del mundo en un libro que escribió un psicólogo hindú llamado Anthony de Melo. Y él nos propone la siguiente historia. Dos hombres están discutiendo sobre si cuando se lanza una rodaja de pan, eh, y una de las caras de la rodaja tiene mantequilla, si cae del lado que tiene mantequilla o del lado que no tiene mantequilla. Bueno, entonces hay un tercero que está observando esta discusión y le dice, bueno, pero esto es sencillo, irrespetables señores, vamos a hacer la prueba. Entonces uno de ellos toma la rodaja de pan, la unta con mantequilla y procede a hacer el experimento que acabará con toda discusión. Bueno, lanza la rodaja y cae del lado que no tiene mantequilla. El otro, que ha defendido la posición opuesta, dice, ah, no, lo que pasa es que tú le pusiste la mantequilla del lado equivocado. Fíjense ahí, ante lo evidente se pone a prueba, ¿verdad? Una opinión, se genera un hecho, pero como mi actitud es una actitud de confrontación, yo no asumo las consecuencias de esto, de este hecho, sino que busco de alguna forma mantener el conflicto. ¿Por qué? Porque mi meta en ningún momento fue encontrar la verdad, sino
tener la razón. Esta persona que estaba discutiendo no estaba interesado en que si era cierto que era de un lado, era del otro, porque si y ese hubiese sido su interés, al caer del lado contrario a lo que él pensaba, hubiese aceptado los hechos. Pero no es así. Muchas veces lo que está impulsando el conflicto es la necesidad de tener la razón. Y ahí no hay pruebas que valgan. Los hechos quedan en un segundo plano. Al contrario, se utilizan estos hechos como arma para seguir discutiendo. ¿Soy capaz de ver eso? Porque esta visión me permite a mí escoger qué hacer y cómo manejarlo. ¿Continúo en la discusión sabiendo esto? ¿Soy capaz de detectarlo? ¿O me desgasto en una discusión que ya sé cómo va a terminar? Porque aquí no vamos a encontrar la verdad, no vamos a llegar a un acuerdo. Aquí o yo te doy la razón o, o nada, no hay otra opción. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros, tal como nos sugiere esta frase que encontré hace años en el internet y me pareció genial, seamos selectivos a la hora de escoger las batallas. En ocasiones es mejor tener paz que tener la razón. Es mejor tener paz que tener la razón. Entonces, es necesario eh, para continuar esta exploración de las causas del conflicto que nos cuestionemos sobre qué es lo que quiere el otro. ¿Tengo claridad sobre lo que persigue el otro? ¿Sobre qué le impulsa? ¿Qué le mueve? ¿Sus motivaciones, deseos, valores, recursos? ¿Qué quiere? Ahora, ¿tengo yo claro también lo que necesito? ¿Qué me mueve? ¿Qué deseo? ¿Qué temo? ¿Qué me guía? ¿Cuál es la brújula? O sea, lo tengo claro. Esto es fundamental a la hora de manejar el conflicto, porque esto es lo que me va a permitir decidir cuál estrategia utilizar. Y claro, es necesario, es imprescindible que tengamos la capacidad de escuchar. Si el problema es comunicación, bueno, yo tengo que entonces hacerme un experto en cómo comunicarme. Y esa comunicación va a implicar desarrollar dos destrezas, esta que vemos aquí. Escuchar y también hablar con claridad. Muchas ocasiones se generan conflictos porque no soy claro en lo que pido, no soy claro en lo que espero. Al contrario, supongo que el otro tiene que saberlo y se generan ahí unas situaciones de locura. No, pero tú sabes que todos los días yo hago esto. No, quizás el otro no sabe. Quizás el otro no sea consciente como tú lo eres. Entonces, por eso es necesario que le digas, fíjate, cuando sales, para mí sería muy importante que tú me avisaras a dónde vas. Eso me tranquiliza. Dilo, pídelo con claridad. Entonces, escuchar y hablar. Fíjense que hemos utilizado la palabra en varias ocasiones, la palabra resolver el conflicto. Yo quise traerles a ustedes acá las distintas acepciones que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos ofrece, que me parece que puede ayudarnos mucho, mucho en este proceso. Fíjense, resolver, tomar determinación fija y decidida.
tomar determinación fija y decidida. Resolver también quiere decir resumir, epilogar, recapitular, que a veces es necesario para fomentar la comunicación. Pero esta es una excepción que quizás ahora no nos sirva tanto, pero vale la pena revisar. Desatar una dificultad o dar solución a una duda. Hallar la solución a un problema. Pero también resolver quiere decir deshacer, destruir. También es válido esto al resolver. Hay cosas que hay que deshacer, que hay que destruir. En ocasiones se generan conflictos precisamente porque no tomamos una determinación fija y decidida. No somos capaces de entender el discurso del otro. No damos una solución a una dificultad, sino que al contrario la generamos, porque estamos ahí alimentando nuestro ego. No hallamos soluciones y también en ocasiones tememos deshacer y destruir lo que tiene que ser deshecho y destruido. Y lo que hacemos es postergar el problema. Entonces, yo les quiero presentar a ustedes esta matriz que a mí me parece maravillosa. Es una matriz desarrollada por Thomas y Kilman, que nos brinda un abanico valioso de alternativas para solucionar conflictos. Ya habiendo hecho estas preguntas, ¿verdad? Eh, Podemos aquí ahora comprender mejor eh, cómo funciona esta matriz, qué necesito, qué quiero, qué temo, qué quiere el otro. Eh, Estas preguntas nos van a ayudar muchísimo. Fíjense lo que ellos proponen. Bueno, lo que ellos proponen es que hay una tensión entre dos fuerzas. Por un lado, en el eje de la Y, lo que hay una fuerza que me empuja a valorar lo que para mí es importante, o sea, lo que yo quiero, mis objetivos, ¿verdad? Sin embargo, hay otra fuerza que está en el eje de la X, en el horizontal, que es la fuerza de la relación. ¿Qué tan importante es esta relación para mí? Entonces, yo tengo que saber esto, o sea, ¿qué quiero yo? ¿Cuáles son los objetivos que tengo? Y por otro lado, ¿qué quiere el otro? ¿Y qué tan importante para mí es satisfacer los objetivos que el otro tenga? ¿O qué tan importante para mí es esta relación? Entonces ahí vamos viendo cómo se van generando distintas combinaciones. Por un lado, si para mí no es importante el objetivo y no es importante la relación, lo más lógico es que yo me decida abordar este conflicto desde la evasión, dejar las cosas como están, ignorar, evadir. Tú pierdes y yo pierdo, pero realmente no me importa tanto esto. Que mi objetivo no es tan importante y la relación tampoco lo es. Entonces dejo las cosas así como están. Si alguien me grita en la calle, me dice cualquier cosa, yo analizo y yo digo, ¿es importante esto? Defender mi dignidad. Conozco a esta persona. Mira, lo mejor será que yo deje eso así y sigo caminando. Quizás jamás volveré a ver a esa persona que me ha gritado de algo que desajustado, ¿verdad? Ahora bien, si la relación es muy importante para mí y mis objetivos no lo son tanto, es mucho más fácil que yo ceda. Dice, bueno, me están invitando
al cine, yo pensaba quedarme leyendo un libro, pero realmente ese objetivo no es tan importante, porque la relación lo es más. Entonces, aunque no me gusta tanto la idea de ir al cine, sí me gusta la idea de compartir con esta persona. Entonces, cedo, o sea, puede que yo piense en ese momento que yo estoy perdiendo porque dejé el libro ahí en la mesita de noche, pero, y que tú ganas, porque ese era tu plan, pero realmente al final esto resuelve el conflicto, elimina la tensión y puede que eh, yo gane después, ¿verdad? Porque estoy solidificando esta relación que también es importante para mí. Cedo. Yo pierdo, no se hace lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, y bueno, y ahí se resuelve el conflicto. En el otro extremo, puede que realmente mis objetivos sean los que importen y no tanto la relación. Entonces, yo me impongo, yo compito. A veces lo que tiende a pasar es que nos movemos entre esos dos extremos, o cedo o compito o me impongo. Por eso que es tan importante que veamos estas otras dos salidas. Eh, la ideal, que es bueno que los dos ganemos, yo gano, tú ganas, colaboramos, encontramos soluciones que sean positivas para ambos, o también el compromiso, donde yo pierdo algo para ganar algo, porque me interesa la relación, pero también me interesan los objetivos y quizá tú no estás en la postura de colaborar conmigo o yo contigo de una forma completa o no sea posible encontrar este ganar, ganar. Y llegamos a este punto medio de que tú ganes un poco, yo gane un poco, y ahí lo importante es que esto facilita que se desate el nudo eh, que nos impide continuar. Entonces, fíjense ahí, o sea, ahora me gustaría que pensáramos, o sea, ¿cuáles son las estrategias que generalmente uso? Piensa. ¿Eres tú una persona que tiende a evadir y por eso el otro siempre pierde y tú pierdes también? ¿Tiendes a ceder demasiado porque te da miedo quizás que el otro se sienta mal? ¿O tiendes a competir? ¿O le temes, tienes miedo también a competir y a hacer valer tu opinión? Y eso también genera muchísimos problemas porque, por ejemplo, imagínense ustedes en el caso de los padres. O sea, puede que tu hijo se sienta lastimado porque no lo dejes ir a la fiesta, pero es lo que toca. Ahí ganaste tú y él pierde, pero ahí él perdiendo está ganando. O no, tú dices, bueno, no, para que no se sienta mal y vas cediendo cuando no conviene. O se va perdiendo tiempo porque tú quieres llegar a ese punto de colaboración ideal y te estás dando cuenta de que no es posible. Entonces, eh, llegas tú, contemplas tú, entonces la posibilidad de llegar a un compromiso o te afanas ahí para que el otro colabore como tú, porque tenemos que tener los mismos valores. No, a veces no es posible. Examinemos eso, examinémoslo. Lo lindo de esta matriz es que todas esas estrategias son válidas. Lo que tenemos que escoger de manera prudente cuál utilizar, cuándo, con quién nos conviene evadir, ceder, competir, colaborar o llegar a un compromiso. ¿Tenemos lo necesario para resolver? Acordémonos de esas acepciones de resolver. Soy firme, decidido, soy capaz de que lo que hace daño lo puedo deshacer o tengo miedo.
permito que el miedo me dirija. Y ahí, desde la indecisión, desde el temor, ahí va creciendo el conflicto. Entonces, ¿qué estoy dispuesto a perder? Yo lo tengo que tener claro. ¿Qué estoy dispuesto a perder para que un conflicto se resuelva? ¿Qué es negociable para mí? Tengo que ver eso, tengo que analizarlo. Entonces, quiero ahora que veamos otro cortito, y con este cortito vamos a cerrar eh, como, como otra manera de resolver, abordar el conflicto. Ya vimos un estilo de resolución de conflicto, que es el competir. Ahora vamos a ver otro estilo de resolución de conflicto también. Maravilloso, ¿verdad? Súper maravilloso. Este corto me gusta de manera especial porque nos confronta con a veces el juez que tenemos dentro, ¿verdad? Estos dos animalitos ahí juzgando los animales más grandes, ¿verdad? Que lo están manejando mal, pero cuando les toca a ellos, fíjate cómo se detienen, cómo lo voy a manejar ahora yo. Para mí es fácil juzgar quizá cómo el otro lo está haciendo, pero cuando me toca a mí, ¿cómo lo manejo? Y fíjate qué bonito cómo ellos lograron llegar a la resolución del conflicto a través de la colaboración, Colaboraron. a través de la colaboración. O sea, y ahí vamos viendo la importancia de estar atenta a las metas del otro, pero también a mis metas. O sea, no es que tú cruces solamente, yo también quiero cruzar y es válido eso. Yo también quiero lograr algo. Ahora, cómo los valores ahí van generando, posibilitando soluciones creativas, ¿verdad? No, la solidaridad, el dejar el ego guardadito, ¿verdad? Es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Pero con este corto
eh, cerramos esta conversación con este llamado realmente a tener la guerra en paz. Ya vemos que el conflicto no es algo, el otro, es una invitación también a revisarme a mí misma, a detenerme, a cuestionarme y ojalá que todos podamos llegar a esa mirada, a desarrollar esa mirada de normalización del conflicto y de abordaje del conflicto de una forma creativa, desde la inteligencia y desde la fortaleza. A veces para resolver el conflicto hay que ser fuerte. Acuérdense que una de las acciones es deshacer, destruir. Eso también es válido. No siempre es posible colaborar. A veces vamos a tener que imponernos. A veces vamos a tener que evitar. A veces ceder. A veces llegar a un compromiso. Pero bueno, con esto terminamos. María Lourdes, no sé si quisieras comentar algo antes de terminar. Bueno, sí, agradecerte por el abordaje del tema, o sea, de verdad que el título está lleno de mucha calidad, es el desarrollo, mira, los cuentos maravillosos, no los, o sea, me los disfruté porque de hecho nunca los había, no los conocía pues como tal, y incluyendo el de Anthony de Melo, que me sé otros, pero este no. Ujú, Y sí. cómo todo tan conectado que me permite, mientras hablabas y desarrollabas, la frase que me venía era como, así como uno dice, siempre al final del túnel hay lucecitas, a mí me queda la ganancia de decir, siempre donde hay un conflicto hay una resolución, siempre, porque lo importante es que ahora, sabiendo que existen muchas estrategias y todas son válidas, ya tenemos como que la claridad, la serenidad, la humildad Ujú, de poder realmente afrontarlo. Y según mi decisión, según lo que yo vea que es lo que realmente me conviene en ese momento. Y de así. verdad que lo de la matriz, eso es otro. Jamás lo había, no lo había, o sea, es una novedad, pero es increíble como plasma y ayuda, de verdad, Sí, sí, a sí. mirar mejor este tema. Qué bueno que te gustó, María Lourdes, y ojalá que todos los demás hayan disfrutado como tú eh, este material. Y bueno, saben que vamos a estar teniendo estos encuentros los meses venideros. Vamos a estar hablando de otros temas de mucha importancia en el último viernes de octubre, noviembre, diciembre, el mes próximo, octubre. Vamos a estar hablando sobre la donación de órganos. Vamos a estar siendo acompañados en esa ocasión por un representante de la institución que coordina la donación de órganos aquí en República Dominicana. Ojalá que nos puedan acompañar. Y bueno, ya ahí para cerrar, de nuevo reiteramos la invitación a que podamos tener la guerra en paz. ¿Ok? Bueno, estén muy bien. Seguimos en contacto.